XTB. Vamos a comenzar con este seminario de estrategias de apertura al mercado europeo. Por favor, como siempre, confirmarme que el audio del vídeo es correcto. Muy bien, vamos a comenzar con el selectivo alemán, con el resultado de las elecciones de ayer. Bueno, pues fijaros cómo tenemos en 5 minutos, tenemos un gap bajista de inicio de sesión, ¿de acuerdo? Vamos a ver, o vamos a plantear si pudiera buscarse un cierre de ese hueco. Fijaros cómo el MACD nos ha dado esa primera señal de cruce, ¿de acuerdo? En tramo alcista a primera hora de la mañana. Fijaros también cómo por el momento, bueno, pues las medias de Hull se mantienen divergentes, pero la media de Hull corta, representada por la línea azul, va encaminada pues a cruzar la media larga, ¿de acuerdo? La media amarilla o naranja. En cualquier caso, vamos a estar muy pendientes, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues en caso de que se diera un cierre del hueco, ¿vale? Tendríamos ahí una muy buena operativa. Vamos a esperar que nos lo confirme esa media de Hull corta atravesando la media larga y nos planteamos la estrategia, ¿de acuerdo? En 15 minutos, ¿qué podemos encontrar? Bueno, pues fijaros, primera de la mañana con ese gap, todavía a diferencia del tramo de 5 minutos, en este caso, bueno, pues como podéis ver, ni siquiera el Signal ha cruzado el tramo alcista, perdón, el MACD ha cruzado el tramo alcista, el Signal, ¿de acuerdo? Por tanto, tendríamos que esperar alguna hora más para que viéramos alguna operativa relevante, ¿de acuerdo? Fijaos cómo la última vela continúa con cuerpo alcista, por tanto, bueno, pues muy más que probable que veamos un cierre del hueco, ¿de acuerdo? Vamos a ver en España. Fijaros, tenemos un gap no tan amplio como en el caso de Alemania, pero lo que ha habido es una continuación de la presión bajista, ¿de acuerdo? Lo mismo que podemos buscar en el DAX, una vuelta, un cambio en la tendencia, sobre todo buscando cerrar ese hueco y alcanzar niveles del cierre de la semana pasada. Si os dais cuenta, el MACD apenas ha cruzado, es decir, no todavía se mantiene muy próximo, pero sin cruzar el Signal. Por tanto, no hay ninguna señal, ni siquiera ninguna señal en 5 minutos de entrada. Las medias de Hull continúan bastante divergentes y tendríamos que esperar lo mismo, ¿vale? Lo vemos así en 5. Si lo vemos en 15, más de lo mismo, ¿de acuerdo? Fijaros cómo sí que hemos tenido, claro, esto sería más sobre todo del cierre. Tendríamos el cruce del MACD en los últimos minutos de la sesión de ayer y el cruce de Hull, fijaros como sí que se produce, ¿vale? En los primeros minutos de la sesión de hoy. Por tanto, alguno sí que podéis haber aprovechado este corto, ¿de acuerdo? A trabajarlo, porque hasta el momento, fijaros, la verdad que en este caso el MACD se mantiene bastante divergente del Signal y las dos medias de Hull también tienen un tono bajista, ¿de acuerdo? Es en 5 minutos, como estábamos comentando, donde hemos visto quizás una estabilización, fijaros, en este caso del MACD y de la media de Hull corta, ¿de acuerdo? Piensa en corta esa caída, vemos cómo empieza un poco una zona lateral y en caso de que haya un incremento de la presión alcista, pues podamos ver un cruce, ¿no? Francia, el gap también ha sido más pequeño que en Alemania. En Alemania, supongo que con el motivo de las elecciones, pues ese gap ha sido mayor. Sí que vemos un cruce, en este caso, fijaros, un cruce del MACD, ¿vale? A las 8:55 aproximadamente. Y el cruce de la media de Hull ya va encaminado, ¿de acuerdo? Lo mismo, la media de Hull corta a cruzar la larga, ¿de acuerdo? En ese tramo alcista. Por tanto, tendríamos que estar muy pendientes, ¿de acuerdo? Puede ser que busquemos también pues ese cierre del gap de inicio de sesión, podamos trabajar una operativa bastante factible, ¿de acuerdo? En 15 minutos todavía está todo por hacer. Fijaros como lo único que hemos tenido, bueno, pues es ya los cierres de la semana pasada. En la apertura de hoy no hay nada relevante, ¿de acuerdo? Y sigue habiendo bastante divergencia en el MACD y en las medias de Hull, por tanto, no podemos plantearnos ninguna estrategia por el momento en este selectivo. En UK, más de lo mismo, ¿de acuerdo? 5 minutos, un gap bajista no tan amplio, una fuerte presión bajista como en España. Por tanto, ¿qué podríamos haber aprovechado quizás? Pues la entrada corta de los primeros minutos de sesión que todavía está activa, ¿de acuerdo? Es decir, todavía está vigente si la habéis aprovechado. A ver, Manuel comenta que sí,
que sí que ha entrado corto a primeros minutos de sesión. Fijaros como sí que había un buen corto, ¿de acuerdo? Tenemos a las 8:05 el cruce del MACD, 5 minutos tras la apertura, y a las 8:10 tenemos la entrada de Hull. Hasta el momento bastante óptima. Fijaros cómo en el FTSE continúa la presión bajista, por tanto, sigue estando activa. Es decir, el MACD nos da un cambio de tendencia, podemos continuar, y las medidas de Hull lo mismo, ¿de acuerdo? Siempre aconsejable, ¿no? Para tendencias así lo que son más largas, bueno, pues ir moviendo, desplazando el stop loss, empezar con un diferencial de 30-30, tanto de take profit de stop loss. Si por lo que sea se han alcanzado esos 30 y no queréis abandonar, en este caso la operativa, desplazar el stop loss, ¿de acuerdo? Garantizaros una plusvalía en la operativa y luego, pues evidentemente, dejar correr ganancias hasta que el MACD nos dé mediante una señal, un cruce alcista, pues que debemos abandonar la posición. ¿Vale? Pero en este caso, fijaros cómo la presión se continúa en el FTSE cayendo y es una operativa que podéis seguir aprovechando. En 15 minutos, pues lo mismo. Es decir, está todo por hacer. Quizás también nos hemos encontrado una entrada corta. Fijaos, en 15 minutos ni eso, ¿de acuerdo? Es decir, no ha llegado a marcarnos ni siquiera la posición corta. Tendríamos ya que esperar una posición larga y todavía están muy divergentes lo que son las medias de Hull y el MACD frente al Signal. Vamos con Italia, que es el último en abrir. Fijaros cómo, si lo miramos en el tramo de 5 minutos, tampoco tenemos por el momento ninguna operativa interesante, muy divergente todo. Si lo miramos en 15, lo mismo, ¿de acuerdo? Fijaros cómo en este caso, ha habido una aproximación de los últimos minutos del viernes, perdón, en tramo bajista que no quedó muy claro, muy divergente todo, por lo tanto no se podría trabajar, ¿de acuerdo? En este caso, este selectivo. Tendríamos que esperar. Importante también, vamos a ver el Eurostoxx por último, que es un poquito, se engloba el comportamiento general. Si lo miramos en 5 minutos, fijaros cómo acaba de marcar una operativa alcista, mirar cómo ha habido un cambio de presión, cómo ha habido cruce del MACD, cruce de las medias de Hull, pero fijaros esta vela porque si es una vela que cambia la presión, va a ser una entrada fallida. Por el momento podéis planteároslo, aunque si lo quisieseis ver un poquito más claro, eliminar volatilidades, tendríamos que esperar a 15 minutos y fijaros la divergencia que hay, ¿no? En este caso yo hubiera prescindido de trabajar la operativa de 5 minutos, fijaros porque antes de que llegase la última vela que se está formando ahora, ¿de acuerdo? Mirar cómo te da un poquito pie a ver que quizás ha marcado aquí un pequeño techo y podemos empezar a corregir otra vez, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí generaba un poquito de duda, aunque el MACD en este caso, fijaros como la entrada ha sido bastante clara y las medidas de Hull también. Había un rebote, un cambio de presión. Si la vela termina en tono positivo, sí que veríamos una continuidad probablemente del tramo alcista cerrando el hueco. Si no, pues podríamos ver, fijaros, ¿veis? Podemos ver una vuelta a la zona esta de soporte, ¿de acuerdo? Me comentéis si hay una posible entrada en el DAX, vamos a volver a él. Exactamente, fijaros cómo ha pasado un poco como en el Eurostoxx, ¿de acuerdo? El MACD hace tramo alcista, pero empieza un poquito a curvarse. Y fijaros, en este caso sucede exactamente lo mismo, ¿no? Las medidas de Hull te han dado el cruce, pero te están dando el cruce y ya vemos como hay un pequeño cambio de presión, evidentemente anticipado, ¿no? A los indicadores que siempre lo que te revelan son datos pasados, en este caso, y hay que ver porque si continuase una tercera vela con tono bajista, los que habéis entrado os aconsejaría salir de la operativa, ¿de acuerdo? Fijaros cómo parece que está cogiendo un poco de cuerpo bajista y rompe esa escalada de 6 velas consecutivas en tramo alcista. Por tanto, si habéis entrado ya a la operativa, ¿de acuerdo? Estar pendientes si hay una tercera vela, abandonar la misma. Por el contrario, si veamos un cambio de presión, sí que podemos dejarla correr beneficios con el objetivo de que cierre el hueco, ¿de acuerdo? No vamos a ser alarmistas, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿vale? Pero ya os digo, estar atentos y si veis que hay una tercera vela que se forma de 5 minutos con presión bajista, pues la abandonáis, ¿de acuerdo? En el resto de 5 minutos tampoco hay nada interesante, solamente en DAX, fijaros, aquí lo mismo, Francia, estamos en Francia, fijaros, ¿vale? El MACD parece que vuelve a curvar al sentido contrario, no sé si llegarán las medidas de Hull a cruzarse.
En el FTSE sí que no. En el FTSE sí que continúa esa presión bajista, muy buena entrada. En Italia tampoco hay nada relevante y en el Eurostoxx lo mismo, ¿de acuerdo? Fijaros los que estáis en Eurostoxx y en el DAX cortos, perdón, largos, con esta entrada larga, si hay una tercera vela, ¿vale? Con presión bajista a salir de la operativa. Y entrar corto, me habéis preguntado, no es momento de entrar corto porque fijaros como el MACD no nos ha dado ninguna señal, ni tampoco, es decir, simplemente para que pudiéramos plantear una entrada corta, lo que tendríamos que hacer es esperar que cayese, que hubiera bastante presión bajista, que el MACD termine de cruzarse y cruce en sentido descendente las medidas de el signal, perdón, y las medidas de Hull también. Hubiese un cruzo bajista, ¿vale? De la media de Hull larga frente a la corta. Por el momento, fijaros, lo que os digo, si veis que la siguiente vela o esta termina en tono positivo, la operativa puede ser buena, ¿de acuerdo? Darle un margen de una vela más, ¿vale? Porque en este caso sí que está saliendo bien la operativa, o si se quedan estos niveles y continúa el tramo alcista, puede ser buena, ¿vale? Pues no es un límite más de una vela, si continúa una tercera vela con presión bajista al terminar de formarse, abandonar la operativa, ¿de acuerdo? Muy bien, si tenéis cualquier duda podéis comentarlo como siempre a través del mail, del teléfono de la oficina y estaremos encantados de ayudaros, ¿de acuerdo? Para cualquier duda, pues eso, podéis un email, os pegáis un toque y lo solventamos enseguida. Os dejo con 15 minutos en cuestión de 15 minutos con el morning meeting, ¿vale? Que tengáis un muy buen día de trading, muchas de vuestras operativas y bueno, os damos un saludo desde las oficinas de XTB. Muy buenos días.